¿Alguna vez has experimentado un vacío espiritual, como si el fuego del Espíritu Santo se hubiera apagado? La palabra nos señala que no podemos perturbar al Espíritu Santo sin repercusiones. Efesios 4:30 proclama: no inquieten al Espíritu Santo de Dios, el cual los ha alineado para el día de la redención. Esta advertencia revela una verdad profunda. Nuestras acciones, comportamientos y resoluciones pueden apagar la presencia del Espíritu, distanciarnos de su orientación y cerrar la puerta a su refugio. En el día de hoy desvelaremos los indicios más evidentes de que el Espíritu Santo no está satisfecho contigo. Te revelaremos su identificación, su significado espiritual y la manera en que puedes revivir tu conexión con el Altísimo. Si alguna vez has experimentado que tus plegarias se desvanecen, que tu serenidad ha sido reemplazada por inquietud o que Dios permanece en un silencio, este mensaje es para ti. ¿Estás preparado para captar las palabras del Espíritu Santo en este día? ¿Alguna vez has experimentado un cambio en tu esencia espiritual y no puedes descifrar el misterio? A pesar de seguir en la iglesia, devorando la palabra o desempeñando alguna labor ministerial, percibes un vacío, un silencio que antes no existía. Es ausencia de calor, gozo profundo y consuelo instantáneo. Es como si caminaras sin brújula, sin rumbo, como si el firmamento hubiera clausurado sus puertas. Esa percepción no es una casualidad, no es una mera fase. En numerosas ocasiones es una señal cristalina. El Espíritu Santo no está satisfecho con tu presencia. Y al ocurrir esto, las secuelas son profundas, pues no se trata solo de una emoción, sino de una fractura en la conexión con la esencia más delicada, más amorosa y más sagrada que alberga el ser humano. La Escritura nos revela con claridad que el Espíritu Santo no es una fuerza intangible. Es un ser celestial que siente, habla, orienta, consuela y también puede ser desafiante. En Efesios 4:30 se proclama: no desafíeis al Espíritu Santo de Dios, el cual fue vuestro escudo para el día de la redención. Este fragmento no es solo una advertencia, sino un revelador íntimo. Nos revela que nuestra conexión con Él es tan auténtica, tan delicada y tan delicada que nuestras acciones pueden desencadenar un profundo dolor. Y cuando Él se entristece, su voz se apaga, su apariencia se desvanece y su fuego, antaño encendido en nuestro corazón, se transforma en una incandescente brasa. La melancolía del alma no se expresa con sollozos, sino con distancia, y esa lejanía se percibe en cada rincón de nuestra existencia. Hay quienes creen que, a pesar de seguir fieles a los ritos de la fe, el Espíritu permanece allí, dando su aprobación silenciosa a todo. Sin embargo, el Señor Jesús señaló con claridad que no todo el que proclama Señor, Señor, alcanzará el reino, sino únicamente quien sigue los pasos de su progenitor. Y cuando nos desviamos de esa intención, optando por el orgullo, la mentira, el juicio, la desobediencia o el conformismo espiritual, el Espíritu se desvanece, no con el propósito de castigarnos, sino porque no puede residir en un lugar sin santidad ni verdad. En el versículo 51, tras haber cometido graves faltas, David clamó con desesperación: no me apartes de ti y no me despojes de tu Santo Espíritu. David comprendía que el mayor castigo no era la humillación pública ni las repercusiones palpables, sino la ruptura del vínculo con el Espíritu Santo. Y es en este punto donde empiezan a surgir las señales. Al inicio suelen ser delicados. Tal vez un día te das cuenta de que tus plegarias ya no resuenan como antaño, que tus corazones ya no palpitan. Antes llorabas con facilidad. Al conversar con Dios, experimentabas su ternura abrazándote con su mirada nítida, pero ahora tus lágrimas se desvanecen como si hablaras por el aire. Esa separación no es habitual, es más que una mala jornada. Es una señal de que algo se desmoronó en la esencia del alma. Posteriormente, la palabra se desvanece. Ya no te nutre, ya no te desafía,
ya no te sostiene. Lees por obligación, por rutina, pero tu alma no responde. Es como si tus ojos atravesaran las palabras, pero tu espíritu no las absorbiera. Y antes, la veneración era tu refugio. Un canto era suficiente para que tus lágrimas se desbordaran, para que experimentaras ese abrazo celestial que no tiene palabras para describir. Sin embargo, ahora las melodías se desvanecen y tú sigues inalterable. Tu alma ya no baila en su interior, la respuesta ha desaparecido. Te cuestionas el cambio y aunque a veces intentas esquivarlo, algo en tu interior lo percibe. El alma ya no se siente a gusto, algo lo está alejando. Y lo más peligroso es que al ignorar esas señales a tiempo, empezamos a excusar nuestra indiferencia. Nos atrevemos a afirmar que es una fase que todos atravesan. Sin embargo, la verdad es que no todos los procedimientos son obra del Espíritu Santo. Algunos surgen directamente de nuestras elecciones, de nuestros errores, de nuestra negligencia. Un ejemplo formidable lo hallamos en la epopeya de Sansón. Era un ser impregnado del Espíritu Santo, apartado desde su génesis para una misión celestial. Su poder divino no emanaba de sus músculos, sino del Espíritu Santo que habitaba en su ser. Sin embargo, Sansón se atrevió a jugar con la divinidad. Se sumergió en entornos impuros, ignoró instrucciones nítidas y se dejó guiar por los anhelos de su carne. En Jueces 16:20 nos topamos con una de las palabras más sombrías de la Escritura. Sin embargo, él ignoraba que Jehová había decidido despedirse de él. Este mensaje va dirigido a cada uno de nosotros. Podemos seguir avanzando, actuando e incluso sirviendo, sin percatarnos de que el Espíritu ha desaparecido, que lo hemos tormentado tanto que su presencia ha sido relegada al olvido. Jesús también experimentó instantes en los que el Espíritu se desplegó con fuerza, sin embargo, jamás lo desestimaba. Siempre se refugiaba en la oración, buscaba la orientación del Padre y se guiaba exclusivamente por las acciones divinas. Su existencia fue una coreografía impecable con el Espíritu Santo, obtenida de una obediencia perpetua, una entrega total y una dependencia inquebrantable. Si el Hijo de Dios navegó sin la brújula del Espíritu, ¿de qué manera podemos creer que podemos progresar cuando Él no está contento con nuestra presencia? Muchos fieles han asimilado esa percepción de vacío, desconexión y senectud. Han acostumbrado a vivir sin chispa, revelación o fervor espiritual. Sin embargo, ese no es el plan divino. No fuimos concebidos para prosperar en el ámbito espiritual, sino para habitar iluminados por el Espíritu. Cuando eso no ocurre, debemos parar y indagar qué lo desconcertó, qué comportamientos están frenando su danza. En ocasiones no se trata de transgresiones deslumbrantes. Basta con la crítica incesante, el ardoroso corazón, la ausencia de perdón, el juicio injusto hacia los demás y la repetida desobediencia a simples órdenes. Cada uno de esos gestos, al repetirse sin remordimiento, erigen una barrera entre el alma y nuestro ser. La Biblia nos narra la historia de Saúl, un caballero escogido por el Altísimo para guiar a Israel. Sin embargo, su arrogancia, su temor a las personas y su rebeldía lo condenaron a perder la bendición celestial. En el relato de 1 de Samuel 16:14 se documenta un instante desolador. El alma de Jehová se alejó de Saúl y desde ese instante su existencia comenzó a desmoronarse. Dejó atrás la brújula, la serenidad y la armonía emocional. Se impregnó de ira, desorientación y brutalidad. De esta manera, un corazón desprovisto de alma se vuelve sensible a todo lo que antes no tenía control sobre él. Se transforma en un terreno fértil para el embate adversario. Por ello, las primeras señales de su malestar deben ser consideradas con atención, ya que si no ajustamos el rumbo, el silencio se ensancha, la lejanía se ensancha y el alma se congela. En Apocalipsis 3:16, Jesús advirtió: porque eres cálido y no frío ni caliente,
te expulsaré de mi boca. Esta es una de las visiones más impactantes que nos ofrece el Señor sobre una fe vacía, obediente y desconectada. El Espíritu Santo no puede desbordarse en una existencia fría. Él se adentra en escenarios de entrega, hambre y reverencia, y si no encuentra lo que busca, se despide. Lo que más anhela es residir en nosotros con autonomía, conversar con nosotros, fortalecernos, corregirnos y abrazarnos. Sin embargo, si no le concedemos espacio, si le cerramos las puertas con nuestras posturas, Él no se obligará. En numerosas ocasiones, el alma comienza a revelarnos su melancolía mediante diminutos gestos. Es posible que en tiempos pasados experimentaras una chispa clara de orar por alguien, llamar, servir y perdonar, pero ahora esa chispa ha desvanecido. Ya no hay brújula, ya no hay vocablo renovado. Tus horizontes se han oscurecido. No estás seguro de si lo que estás haciendo es correcto o incorrecto. Te cuestionas si Dios sigue siendo tu compañero, pero no se trata de su afecto. Él no cesa de tenerte en su corazón. Es la presencia viva, la influencia, el gozo que se despliega en ti. Y esa presencia cuando no hayan tierra fértil. Muchos han llorado por la ausencia de Dios, pero sus comportamientos no han mutado. Solicitan alivio, pero no están dispuestos a abandonar su ego, las críticas y la autosuficiencia. El Espíritu Santo no es una presencia forzada. Él se marcha donde no es acogido, se aparta donde la humildad es un espejismo, pero siempre regresa cuando el corazón se entrega. El Salmo 34, 18 proclama: El Altísimo se aferra a los corazones rotos y rescata a los desorientados en el alma. Esta es una señal de optimismo. El Espíritu retorna cuando un corazón genuino, lágrimas genuinas, el alma admite su equivocación e implora un renacimiento. A lo largo del relato bíblico, Dios ha revelado repetidamente que su presencia no reside en territorios de hipocresía. Jesús demostró con claridad a los fariseos. Ellos dominaban la ley, impartían lecciones, pero carecían del alma. Estaban rebosantes de sabiduría, pero desprovistas de existencia. Se conocían los versículos, pero el Mesías era un misterio para ellos. Eso es lo que ocurre cuando el Espíritu ha desaparecido. Podemos adquirir datos, pero no desvelar secretos, con palabras, pero sin poder. Podemos edificar templos, pero carecer de presencia. Y una existencia sin el alma es una existencia inmaculada. Si en este instante te has topado con estas señales, no es para que te sientas culpable, sino para que aceptes que aún existe una chispa de esperanza. La presencia de estas señales revela que el alma aún te ama, aún te persigue, aún anhela reencontrarte. Es suficiente con responder, reconocer, remorderte, retornar a lo íntimo, regresar al altar, pues el Espíritu Santo no ha marchado para siempre. Solo aguarda que abras la puerta y proclames: Ven, Espíritu Santo, vuelve a habitarme. Cuando la voz del Espíritu Santo se desvanece como un susurro lejano en el espíritu, es hora de parar y contemplar con profundidad el interior. El frío interior no surge de la nada. Es la suma de decisiones diminutas, posturas perdurables y descuidos persistentes que con el paso del tiempo erigen un muro insondable entre el alma del creyente y la presencia viva de Dios. Es en ese punto donde la introspección se convierte en esencial, no como un ejercicio de autoayuda, sino como una terapia espiritual imprescindible. En la 2 Corintios 13:5, Pablo exhorta con vehemencia: percataos de vuestra propia esencia. Si creéis en la palabra de Dios, comprobaros a vosotros mismos. Es una advertencia cristalina, una invitación a la introspección profunda, capaz de desvelar el verdadero estado del espíritu. El Espíritu Santo no se despide sin avisos, aunque solo los corazones abiertos y humillados pueden captarlas con nitidez. El que siempre busca justificaciones, el que busca excusas para cada tropiezo,
El que se refugia en los fallos ajenos para esquivar su propia autoconciencia, jamás podrá discernir con claridad el instante exacto en que la llama comenzó a desvanecerse. Es en ese punto donde muchos caen en el abismo del fracaso espiritual, ya que su enfoque se centra en el exterior, señalando, comparando y juzgando sin contemplar el interior, donde el verdadero conflicto está en plena danza. El salmista lo captaba de manera impecable. Por eso clamaba en el Salmo 139, 234. Examina mi corazón, oh Dios, y desentraña mis pensamientos. Descubre si mi senda es perversa y oriéntame hacia el sendero eterno. Quien posee un alma pura no se inquieta ante el examen. Sin embargo, lo desea, pues comprende que sin esa chispa interna no hay metamorfosis verdadera. La presencia del Espíritu Santo no se manifiesta en almas que se autoengañan. La autosuficiencia, el orgullo espiritual y la dureza son indicios de un alma que ha perdido su capacidad de metamorfosis. Al desvanecerse la suavidad de la vasija en las manos del alfarero, solo queda el desgarro. Por ello, al dejar de cuestionarnos, ¿estoy viviendo conforme al Espíritu?, nos adentramos en un sendero de peligro. Gálatas 5:25 nos rememora: si respiramos el Espíritu, caminemos también en el ritmo del Espíritu. No basta con afirmar que poseemos el alma. Debemos navegar a través de sus impulsos, ceder nuestras emociones, pensamientos y elecciones a su dominio. La cuestión radica en que muchos han reemplazado esa devoción por rituales vacíos, fórmulas frías y palabras que no obedecen. Y lo lamentable es que ni siquiera lo perciben, pues han dejado de explorar su ser con sinceridad. Un corazón que ya no siente dolor por su transgresión, que no se preocupa por la rebeldía, que no siente remordimientos al hablar mal, juzgar mentiras o evitar el perdón. Es un corazón que ha adquirido una dureza que revela que el Espíritu Santo ha sido desafiado. En Hebreos 3:15 se nos sugiere: al escuchar su voz hoy, no tornéis rígidos en vuestros corazones. Esto implica que hay instantes en los que el alma sigue dando su voz, corrigiendo y llamando. Sin embargo, si el corazón se enfrenta a la indiferencia, la resistencia y las excusas, llega un instante en que esa voz se desvanece. No porque el alma se agote, sino porque el ser humano deja de prestar atención. Y cuando eso ocurre, se adentra en una fase de penumbra espiritual, donde lo sagrado se vuelve distante y lo terrenal se vuelve cercano. La introspección no se limita a evaluar lo realizado, sino a permitir que el alma desvele su esencia, es dejar que la palabra entre, separe, corte y purifique. Hebreos 4:12 detalla esta operación con exactitud quirúrgica. La palabra divina, viva y eficaz, desgarra con precisión quirúrgica el alma y el espíritu, penetra hasta las entrañas y los tuétanos, y descifra los pensamientos y las intenciones del alma. Al permitir que esta palabra actúe, descubrimos no solo nuestras acciones, sino también los cimientos de nuestras motivaciones. No solo reconocemos los errores cometidos, sino también las razones que nos llevaron a hacerlo, desde dónde y con qué propósito. Y esa revelación no tiene el propósito de condenar, sino de metamorfosear. Sin embargo, solo se manifiesta cuando se acepta la auténtica esencia de uno mismo, no la que se pretende mostrar. La carencia de introspección lleva al autoengaño, y el autoengaño es uno de los senderos más habituales por los que el Espíritu Santo se desvanece, pues donde no hay justicia, Él se desvanece. En Juan 16:13, Jesús proclamó con claridad que el Espíritu Santo es el faro de la verdad, orientando a todos hacia la verdad, no a la comodidad ni a la autoimagen anhelada, sino hacia la verdad. Y esa verdad a veces nos asfixia, a veces nos enfrenta a facetas de nuestra esencia que rechazamos. Sin embargo, si no los enfrentamos, acabaremos siendo religiosos sin metamorfosis, creyentes sin frutos y discípulos sin cruz.
Es sencillo simular una existencia espiritual cristalina mientras el alma está llena de desechos. Los fariseos dominaban ese arte. En Mateo 23:27, Jesús les señaló: «Ay de vosotros, escribas y fariseos falsos, que aunque aparentan ser sepulcros blanqueados, en realidad están llenos de huesos, muertes y demás desechos». Estas palabras son duras pero imprescindibles, pues revelan que el mayor desafío del alma no radica en el pecado tangible, sino en la apariencia de santidad. Sin santidad genuina, el Espíritu Santo no puede ser engañado. Él desentraña cada rincón del alma, cada pensamiento oculto, cada intencional secreta. Primero, Corintios 2:10 reza: «Sin embargo, Dios nos las reveló a través del Espíritu, pues el Espíritu desentraña cada rincón del ser divino». Si Él desentraña los misterios divinos, ¿cuánto más desentrañará las entrañas de nuestro alma? Por ende, la única manera de mantener una conexión vital con el alma es abrazando la verdad. Y la verdad demanda una introspección perpetua. La bendición no es suficiente si no oramos también por la rectificación. No basta con pedir perdón, sino también aspiramos a la purificación. El alma no solo nos abraza, sino que también nos transforma. Y esa metamorfosis comienza cuando aceptamos que no podemos valernos por nosotros mismos, que requerimos su orientación para descubrir nuestra verdadera esencia. David recibió el título de ser un hombre moldeado por el Espíritu Divino, no por su perfección, sino por su corazón quebrantado. Cuando se topó con su culpa, no se defendió, no justificó, no culpó a otros, se arrojó al suelo y clamó con franqueza: contra ti solo he cometido errores y he cometido lo incorrecto ante tus ojos. Salmo 51, 4. Esta postura abre de nuevo las puertas del firmamento. No es el esplendor de nuestras creaciones lo que enciende el espíritu, sino la modestia de nuestro alma. Cuando nos quebramos, cuando cedemos, cuando dejamos de correr y nos postramos, el espíritu regresa, pues su morada es con el humilde y el contrito. La introspección nos revela cómo nos desviamos sin percatarnos. En ocasiones, cometemos un pequeño descuido. Menos tiempo en la oración, menos exploración, menos sed de palabras, y sin percatarnos, el corazón se llena de otras cosas. Las prioridades fluctúan, el espíritu se entrelaza con otras voces, y cuando ya no lo oímos con nitidez, justificamos nuestras decisiones como si proveniesen de Él, cuando en realidad hemos oculto su señal. Isaías 30:21 proclama: «En consecuencia, tus oídos escucharán en tu espalda una palabra que proclame: este es el sendero. Frente a él, no echéis a la mano derecha ni a la izquierda». Este es el fruto de una existencia armoniosa, sensibilidad y obediencia. Sin embargo, si esa voz ya no resuena, algo ha cambiado. Lo primordial no es indagar sobre el malestar del mundo, la iglesia o los demás, sino explorar qué está ocurriendo en nuestro ser interior. La pluma se llena de desafíos personales. En Lamentaciones 3:40 se nos sugiere: investigamos nuestras rutas y hallemos y regresemos a Dios. Este trío de directrices es una receta de resurrección: observar, reconocer y volver. Porque el Altísimo no se ha distanciado por caprichos humanos. Es el ser humano quien ha escapado, y la única manera de reencontrarse con la llama del Espíritu es aceptarlo. No se trata de llegar a la perfección, sino de ser genuino. La clave no radica en no caer, sino en no ocultar la caída. El Espíritu Santo no demanda una existencia impecable, demanda una existencia entregada. Él no persigue corazones resplandecientes, sino corazones que se abran al mundo. Si el Espíritu Santo no está contento contigo, lo descubrirás cuando estés dispuesto a examinarte con sinceridad, no a través de tus sentimientos ni de tus hazañas externas, sino bajo la luz de la palabra y la orientación del Espíritu. Esa es la única herramienta legítima. Y si al examinarte
te das cuenta de que te has desvanecido, no hay motivo para la angustia, pues el Espíritu Santo no cierra la puerta a quien llama con verdad. Apocalipsis 3:20. Proclama una promesa resplandeciente. He aquí, me encuentro a la puerta y pido tu presencia. Si alguien escucha mi voz y abre la puerta, me adentraré en su interior. Él continúa llamando, pero solo aparece cuando hay una apertura genuina, un remordimiento y una sed insaciable de su presencia. La introspección nos lleva a ese lugar. Al desvanecerse el Espíritu Santo en la existencia de alguien, no es por falta de anhelo celestial, sino por la intromisión deliberada del pecado. Este no siempre se manifiesta de manera deslumbrante o evidente, pero una vez que se infiltra, comienza a ensuciar cada rincón del espíritu. El delito, al ser aceptado, se transforma en la lengua del distanciamiento. No se trata solo de acciones visibles, sino de una disposición interna que desafía la pureza divina. Romanos 8:8 proclama con rotundidad: aquellos que se conforman a la carne no pueden adorar a Dios. La carne simboliza no solo los anhelos impuros, sino también la autosuficiencia, la insurrección y la desidia espiritual. Al abrazar estas posturas, el espíritu se desvanece, no por perder fuerza, sino porque su pureza no puede convivir con la inmundicia persistente. El efecto del pecado en la existencia espiritual se manifiesta de manera gradual. Primero erosiona la percepción, luego distorsiona el entendimiento y, por último, aniquila la conexión. Lo más inquietante es que esta devastación a menudo se disfraza de rutina. El espíritu empieza a aceptar lo que antaño aborrecía. Lo que una vez desató lágrimas, ahora se erige como una razón plausible. La voz del alma se torna molesta y se desvanece. El creyente sigue adelante con sus tareas, aunque el fuego interno ha menguado. Hebreos 10:26 reza: porque si cometemos errores con voluntad, tras haber abrazado la sabiduría, ya no hay más tributo por nuestros pecados. Este pasaje no se refiere a fallos imprevistos, sino a una elección deliberada de ignorar la rectificación, de rechazar la voz que aconseja vivir en un camino que desafía la verdad adquirida. Cuando el mal reina, el alma se desvanece. No es un castigo caprichoso, sino el fruto directo de una puerta que ha sido clausurada desde su interior. En Isaías 59:2, el relato divino desvela esta verdad: vuestras transgresiones han dividido a vosotros y a vuestro Altísimo, mientras que vuestros pecados han ocultado su rostro para que nadie pueda escuchar. La lejanía espiritual que muchos viven no es fruto del azar, sino el fruto de una existencia que ha optado por caminar por senderos donde el alma no puede acompañar. Esa distancia se percibe con intensidad en la plegaria, en la lectura del texto y en el servicio. Lo que antaño desbordaba alegría, ahora se vuelve pesado. Lo que una vez proveía ahora se desvanece. El espíritu se desvanece, no por la ausencia de oportunidades, sino por la carencia de pureza. En el relato de Josué, el pecado escondido puede frenar el progreso de una nación completa. Tras conquistar Jericó, un individuo conocido como Acá se apropió de objetos que el Altísimo había vetado. A pesar de que su acción fue personal, el desenlace fue colectivo. En la siguiente contienda, Josué se hundió en el suelo, desconcertado por la derrota. Sin embargo, Dios pronunció con firmeza: Israel ha cometido un error. La presencia de lo prohibido en la comunidad frenó la manifestación del beneplácito divino. El alma no puede sostener una existencia que abraza lo que el Altísimo ha condenado como pecado. Incluso en los secretos de los pecados, el Espíritu los descubre. Él escudriña, desvela y desafía, no con el propósito de humillar, sino de revitalizar. Sin confesión, sin renuncia, sin limpieza, la comunión se desmorona. La palabra no permite la duda. 1 Juan 1:6 sostiene:
Si proclamamos nuestra conexión con Él y caminamos en oscuridad, mentiríamos y no practicaríamos la verdad. La existencia en dualidad espiritual es imposible. El Espíritu Santo no habita junto a las sombras. Al surgir el orgullo, el rencor, la lujuria, la mentira, la envidia o la rebelión, el Espíritu se revela, y esa penitencia trasciende el ámbito espiritual. Es una derrota palpable. Se desvanece el consuelo, la brújula, la fe, se desvanece la sensibilidad que resguarda el espíritu de la caída. Sin esa delicadeza, el alma se abre a todo lo que puede aniquilar. Una vez que el alma ha perdido la percepción del pecado, comienza a buscar justificaciones, edificar razonamientos y negar la verdad. Ese es el preludio de la decadencia existencial. Jesús pronunció una palabra contundente sobre el pecado. En Mateo 5:29 proclamó: «Si tu ojo derecho se convierte en un obstáculo para caer, arráncalo y échalo de ti, pues es preferible que uno de tus miembros se pierda y no que todo tu ser caiga al abismo del infierno». Este no es un mandato literal a la mutilación corporal, sino una urgencia a erradicar de raíz cualquier indicio de pecado. El Espíritu Santo no puede actuar en almas que se resisten a desprenderse de los venenos. Él es un cazador de llamas, no un cómplice de nuestras emociones. Su presencia purifica y salva, pero solo cuando se le concede la libertad de actuar. Cuando el pecado es resguardado, defendido o ocultado, su acción se ve frenada. El espíritu inicia su travesía en soledad, y ese aislamiento existencial es un aviso fatal. En Proverbios 281 hallamos una advertencia y una promesa. El que disfraza sus faltas no florecerá. El que los revela y se aparta obtendrá gracia. El encubrimiento trasciende la mera apariencia. Es una elección interna para evitar la luz. Pese a la ignorancia, muchos creen que todo sigue su curso. Sin embargo, el Espíritu Santo no actúa a través de apariencias. Él navega en el océano de la verdad, la humildad y el quebranto. El perdón está al alcance, aunque demanda confesión y entrega total. Sin estos dos ingredientes, no hay retorno. El Espíritu Santo es inmutable. No acepta ecuaciones vacías ni discursos adquiridos. Él responde al corazón genuino, al espíritu humilde y al alma, que acepta su realidad y implora purificación. En Hechos 5, Pedro desafió a Ananías y Zafira, acusándolos de traicionar no a los hombres, sino al Espíritu Santo. Su transgresión no se limitó a la voracidad, sino a la falsificación del espíritu. Con el fin de parecer generosos, escondían una porción del precio. Querían honor sin sacrificio. El veredicto se llevó a cabo de inmediato. Esto revela que el alma rechaza la falsedad de la fe. Él no se queda a la espera de nuestras intenciones, es un observador dinámico. Cuando la mentira espiritual se disfraza de piedad sin auténtica entrega, el espíritu se desvanece, no por desidia, sino porque la mentira forja un ambiente inapropiado para su presencia. En ese ambiente, el desenlace del alma es ineludible. El poder, la perspectiva, la supremacía se desvanecen. Los ojos pueden seguir, pero el alma se desvanece. El Espíritu Santo se aleja cuando se deja llevar por la indiferencia al pecado del prójimo. En el templo de Corinto, Pablo cuestionó con vehemencia a los fieles por haber ignorado un asunto grave de inmoralidad en la comunidad. En primer lugar, Corintios 5:2 les señala: «Y vosotros envanecidos, ¿no deberíais haber llorado para que el culpable fuera apartado de vosotros?» Esta actitud indulgente, a menudo disfrazada de compasión, forja un entorno donde el pecado se acepta. Cuando el pecado se acepta, el espíritu se revela. La santidad no es un adorno filosófico, es el requisito esencial para su presencia. Sin pureza, el fuego se pierde. No existe existencia espiritual sin el calor del fuego. La veneración también se enfrenta con fervor al Espíritu Santo. Esta
no se circunscribe a representaciones o divinidades paganas. Cada vez que algo ocupa el trono exclusivo de Dios, puede ser un individuo, una aspiración, un anhelo. Cuando la obediencia a Dios se convierte en prioridad sobre la voluntad divina, cuando la pureza se deja en manos de la comodidad, se ha caído en el abismo de la idolatría. En Ezequiel 14:3, el Altísimo desafía a los ancianos de Israel. Estos hombres han erguido sus ídolos en su alma. No eran ídolos palpables, eran sentimientos desordenados, metas viciadas, acuerdos impuros, y por eso el alma no podía expresarse con libertad. Tu palabra no puede desprenderse. Cuando el alma está fracturada, donde la veneración reina, la confusión reina. Dentro del caos, el rumbo del alma se desvanece. La invitación a una existencia sin pecado no es un desafío inalcanzable, es una llamada a navegar en armonía perpetua. No implica que nunca se tropezará, sino que cada tropiezo será reconocido, confesado y entregado a la bendición. El Espíritu Santo no aspira a la perfección humana, sino a una obediencia auténtica. Tu presencia se encuentra en lugares de dependencia, humildad y un fervor renovado por vivir en la luz. Primero, Juan 1:7 proclama: si caminamos en luz como Él, compartimos almas y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos purifica de cualquier pecado. Esta es la promesa que sostiene la fe que, aunque caemos, si caminamos en el resplandor, Él persiste. La falta que nos enfrenta se transforma en un engaño. Lo que empezó como una flaqueza se transforma en una formidable habilidad del adversario. Por ello, el Espíritu Santo se esfuerza en rectificar, inquietar. Su molestia es un reflejo de su pasión. Cuando Él se entristece, lo hace para despertar el espíritu antes de que sea tarde. El estado más sombrío no es el del culpable, sino el del que ha perdido el sentido de culpa. Cuando el pecado se desvanece, cuando la rebeldía se desvanece, cuando la lejanía del Altísimo se desvanece, el espíritu se encuentra en una amenaza mortal. Solo un regreso instantáneo puede transformar esa situación. El Espíritu Santo no pierde su llamada, pero solo quien aún conserva su sensibilidad puede responder. La regeneración se inicia con el abismo firme del pecado, sin excusas, sin demoras ni razones, cuando se acepta que nada justifica una existencia sin fuego. El Espíritu Santo ha sido enviado para iluminar, elevar y fortalecer. Al no poder actuar con autonomía, algo lo está frenando. El pecado es ese muro que nos impide abrazar la comunión. La sangre de Cristo sigue ejerciendo su poder de purificación, aunque no opera en lugares donde no hay remordimiento. Sin remordimientos no hay retorno. Sin regeneración, la existencia se desvanece. Cuando el Espíritu Santo se revela, el espíritu se enfrenta a un abismo que no puede ser llenado por ninguna otra cosa. No es un instante de emociones efímeras, ni un destello de ánimo. Es una derrota profunda, espiritual, que impacta a toda la esencia humana. El ser humano fue concebido para navegar en armonía con Dios, pero cuando esa armonía se desvanece, el alma comienza a sufrir efectos que trascienden lo tangible. La tormenta interna, la desorientación mental, la fatiga del espíritu, todo comienza a evocar una ausencia que arde. David lo manifestó con nitidez en el Salmo 324, mientras permanecía en silencio. Mis huesos se envejecieron en mi susurro constante, pues de día y de noche tu mano se agravó sobre mí. Mi primavera se transformó en un jardín de verdor. Este llanto no relata una dolencia corporal, sino el peso emocional y espiritual de quien ha perdido su conexión con el alma. La ausencia de conexión con el Espíritu Santo desencadena una soledad interna. No hay chispa en las palabras, ni lágrimas en las plegarias, ni fuego en la veneración. Lo que antaño encendía el entusiasmo, hoy se desvanece en la indiferencia. El espíritu se acomoda en los asientos del templo,
aunque no se involucra. El predicador habla pero no responde. Examina los textos pero no los descifra. Esta separación va más allá de un estado emocional. Es la prueba de una separación. A pesar de que el individuo intente mantener una apariencia de normalidad, su interior lanza señales que no pueden ser desestimadas. El cuerpo puede aferrarse a la rutina, pero el alma se desmorona. En Eclesiastés 10, se nos advierte que las moscas muertas se convierten en herederas y contaminan la fragancia del perfumista. Al que se considera sabio y honroso, se le provoca una pequeña locura. Lo que empezó como una pequeña grieta acaba transformando la fragancia espiritual de la existencia. El caos es una consecuencia ineludible. Cuando el espíritu se desvanece, otras voces asumen el mando, y esas voces no ofrecen orientación, sino que infunden incertidumbre. El alma, desconectada del espíritu, ha perdido la capacidad de discernir entre lo noble y lo impuro. Todo se vuelve ambiguo, las decisiones se vuelven impulsivas, las emociones dominan. Se pierde esa seguridad interna que solía proclamar: este es el sendero. Isaías 31 censura al pueblo por perseguir sueños sin la guía celestial. Hay hijos que se alejan, proclama el Señor, para recibir orientación, pero no de mí, para refugiarse en un techo, pero no en mi espíritu, añadiendo pecado sobre pecado. En su peregrinaje hacia horizontes humanos, el creyente pierde su brújula. Ya no pedaleas con fe, sino con temor. Ya no se desplaza por revelaciones, sino por antojo. El desenlace es la desorganización interna disfrazada de dinamismo externo. La inquietud del alma se convierte en la compañera inseparable de quien ha perdido la serenidad que solo el espíritu puede brindar. Se reza, pero el sosiego se ausenta. Se solicita orientación, pero la voz no resuena. Se consume sin entusiasmo. Esta inquietud no se disipa con diversión ni con un respiro corporal. Es un temor que brota de la ausencia de la omnipresencia celestial. En Filipenses 4:7 se promete una serenidad que trasciende cualquier comprensión, aunque esa serenidad solo se encuentra en el reino del Espíritu. Al revelarse, esa serenidad se desvanece, no como castigo, sino como una consecuencia inevitable del abandono del reinado espiritual. Sin esa serenidad, el alma vaga sin rumbo fijo. Cualquier palabra rompe el equilibrio, cualquier circunstancia desestabiliza, cualquier equivocación se amplifica, la serenidad interna se desvanece porque el ancla se desplomó. Además, brota una batalla interna que mengua las energías del espíritu. El creyente comprende el camino a seguir, pero no encuentra la fuerza necesaria para llevarlo a cabo. Es consciente de que debe orar, pero no logra levantarse. Es consciente de la necesidad de perdonar, pero no lo logra. Es consciente de la necesidad de entregarse, pero lucha con tenacidad. Según Pablo en Romanos 7:19, no hago el bien que deseo, sino el mal que no deseo. Estoy haciendo. Esta batalla trasciende las doctrinas. Es el fruto de intentar vivir la vida espiritual sin la guía del Espíritu. De no fluir, el esfuerzo humano se transforma en una carga interminable. Lo que debería ser una existencia de gracia se convierte en un peso insoportable. El entendimiento del alma también sufre alteraciones. Las creencias empiezan a desvanecerse. Lo que antaño se consideraba inmoral ahora es aceptado. Lo que antaño causaba pena ahora se justifica. El espíritu empieza a moldearse al bullicio, a abrazar la frialdad. El adversario no requiere aniquilar al creyente, basta con engañarlo. En tierras donde la claridad del espíritu se pierde, florece el campo fértil para el engaño. En la segunda de Timoteo 4:34 se anticipa un tiempo en el que la doctrina sana será un fantasma y los maestros se congregarán según sus antojos. Cuando el espíritu se desvanece, la mente se vuelve receptiva a cualquier lección que se ajuste a los caprichos personales. La verdad se transforma en una versión más agradable,
Se reemplazan las leyes celestiales por interpretaciones humanas. El alma, que antaño se estremecía ante la palabra, ahora la desmenuza según su deleite. La veneración pierde su esencia. No es una manifestación del alma, sino una rutina adquirida. Se entonan plegarias sin elevar el espíritu. La repetición de palabras no se percibe como un peso. Cuando el alma se desvanece, la veneración pierde su esencia. Juan 4:24 lo proclama con total claridad. Los que veneran a Dios en espíritu, en realidad, lo hacen por necesidad. No es una cuestión de género ni de intensidad, es una cuestión de vínculo. Cuando el alma se desvanece, la alabanza se desvanece y se transforma en bullicio, y donde no hay devoción genuina, no hay metamorfosis. La veneración no es diversión, es un fuego que purifica. Sin el calor del fuego, el altar se vuelve gélido, y un altar frío no agita el firmamento. La palabra que antaño era sustento se desvanece, deja de hablar y de infiltrarse. El espíritu la percibe, pero no la oye. La palabra está presente, pero la existencia se ha desmoronado. Esto acontece porque el espíritu infunde vida a la palabra escrita. 2 Corintios 3:6 señala que la palabra asesina, mientras que el espíritu resucita. Sin el alma, la Biblia se transforma en un compendio más. Se explora, se desmenuza, pero no se metamorfosea. Las verdades eternas se transforman en nociones. Los mandatos celestiales se simplifican en sugerencias. El espíritu comienza a edificar un cristianismo intelectual. Sin fuego, sin fe, sin poder, la fe se desvanece, la espada se transforma en Roma. En un universo donde las sombras desatan su furia, no se puede enfrentar a una fe que ha perdido su alma. Además, se desconecta de la comunidad religiosa. El creyente ha perdido su identidad, se dedica a desacreditar en vez de edificar. Se recluye, se convierte en un observador. La pasión se apaga, la calma se desvanece, el compromiso se desvanece. Primero, Juan 4:20 revela que quien no siente amor por su hermano, a quien ha presenciado, ¿cómo puede sentir amor por Dios a quien aún no ha contemplado? Esta separación no es comunitaria, es divina. El Espíritu Santo teje las almas en el abrazo del amor divino. Al marcharse, esa conexión se desvanece. El templo se transforma en una comunidad más. El espíritu pierde la pasión por servir, compartir, crecer junto a los demás. Se refugia en su interior, convencida de que puede progresar por sí misma. Sin embargo, esa autonomía no es crecimiento, es una señal de distanciamiento, pues el espíritu nunca invita a la soledad, siempre incita a la unidad. El cristiano que ha desactivado su alma también pierde su poder espiritual. Sus palabras han dejado de pesar, sus palabras han dejado de penetrar. Su existencia ha dejado de inspirar. Tiene la capacidad de continuar hablando de Dios, aunque ya no transmite a Dios. Puede predicar, pero su entusiasmo ha menguado. Tiene la capacidad de implorar, pero el cielo no se mueve. El poder espiritual no emana del saber ni de la vivencia, sino de la omnipresencia. En Hechos 18:8, Jesús juró: sin embargo, recibiréis poder cuando el Espíritu Santo se ponga sobre vosotros. Esa fuerza no es emocional, es divina. Es la habilidad de tocar el universo invisible, desmoronar barreras, abrir puertas. Sin el alma, esa habilidad se desvanece y una existencia sin poder se vuelve frágil, vulnerable y fácilmente desviada. Todas estas repercusiones no son castigos caprichosos, son ecos de una presencia que ha marchado no para castigar, sino para convocar, pues a pesar del silencio, el alma sigue aguardando. Su anhelo no es la lejanía, sino el renacimiento. Sin embargo, esa resurrección solo se materializa cuando se identifican estas señales como llamados urgentes a regresar. Apocalipsis 2:5 es cristalino en su llamada.
Rememora entonces tu origen y renuncia y realiza las primeras acciones. La resurrección no es un enigma. Inicia con el recuerdo, continúa con el perdón, se consolida con la obediencia. El alma no aspira a la perfección, aspira a la autenticidad. Y esa autenticidad se manifiesta en gestos palpables, no en palabras, no en propósitos, sino en un regreso deliberado al santuario. La angustia interna que tantos viven no es únicamente una tormenta existencial, es el grito del espíritu que ha perdido su esencia. Mientras se trate de llenar ese vacío con objetos ajenos, la insatisfacción permanecerá intacta. Solo el alma puede reparar lo roto, solo su llama puede revivir un corazón desolado. Solo su voz puede guiar en el torbellino de la desorientación. Solo su presencia puede revitalizar lo que se ha desvanecido. El reencuentro con el Espíritu Santo no se inicia con esfuerzos humanos, sino con una conciencia profunda de la urgencia de retornar. Cuando el espíritu ha sentido el peso de su ausencia, cuando la confusión ha reemplazado la serenidad y la rutina ha sustituido la pasión, el primer paso no es buscar más, sino entregarse por completo. Solo en la entrega genuina se abre el camino hacia la sanación del alma. Joel 2:13 nos advierte que volver a Dios no es un asunto trivial. Rasgad vuestro alma y no sus atuendos. Volveos a Jehová, vuestro Dios, pues es un Dios de misericordia y clemente, lento para la furia y generoso en la misericordia, que sufre el castigo con dolor. Este llamado no se dirige hacia una acción externa, sino hacia una ruptura interna. El espíritu no regresa a lugares de simulación, sino a lugares de verdad. Y esa verdad no se expresa con palabras, sino con una humildad inquebrantable. El alma que se desmorona no lo hace desde la angustia, sino desde la fe, pues no hay resurrección sin remordimiento, y no hay retorno sin reconocer la derrota. El Espíritu Santo no se deja guiar por tácticas terrenales, ni se deja seducir por rituales espirituales. Él responde al grito que brota de un espíritu agobiado que reconoce su pasado remoto e implora una nueva oportunidad. Isaías 57:15 proclama una promesa firme. Así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo resido en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde espíritu, con el propósito de revitalizar el espíritu de los humildes y revitalizar el corazón de los quebrantados. No se busca la perfección, sino la disposición. La disposición genuina es la tierra fértil donde el espíritu resuena. Cuando el espíritu se inclina y percibe su distancia, la bondad divina actúa con dominio, no con veredictos, sino con renovación. Sin embargo, esta regeneración no se realiza de manera automática ni superficial. Es un sendero, no un sendero de hazañas para conquistar el cielo, sino un sendero de obediencia, donde cada paso abre un portal más abierto al alma. Salmo 51, 10, 12. Descifra con exactitud el anhelo de quien anhela reencontrarse con el calor divino. Crea en mí, oh Dios, un corazón cristalino y revitaliza un alma pura en mi ser. No me apartes de tu vista y no me despojes de tu divino espíritu. Dóndeme la dicha de tu salvación y que tu espíritu noble me guíe. Esta oración trasciende los términos. Es una petición que brota del entendimiento de que sin el espíritu, la existencia se desvanece. Y esa petición no se queda sin contestación. El Espíritu Santo regresa a su hogar, no impone su presencia ni se acomoda en almas fracturadas. La resurrección demanda la limpieza del espíritu, no como un imperativo de castigo, sino como una urgencia de pureza. Por ende, queridos, al tener tales promesas, purificemos nuestra carne y espíritu, afinando la santidad en el temor divino. Esa purificación no es un acto externo, sino una metamorfosis interna. El alma se vuelve resistente al error, receptiva a la rectificación, devota de la verdad.
En ese estado, el espíritu halla un rincón donde habitar, conversar, orientar. No se trata de perseguir una vivencia, sino de reconstruir un vínculo. El sendero de vuelta se cimenta en la obediencia. La ausencia de Dios no es suficiente. Ese sufrimiento debe convertirse en decisiones. El Espíritu Santo no tiene emociones, es puro. Su presencia se revela en entornos donde la voluntad celestial se entrelaza con la armonía. Juan 14:23 señala con claridad: el que me ama, mi palabra custodiará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y estableceremos nuestra morada junto a él. Amor no es simplemente pronunciar, es seguir. En esa obediencia cotidiana, en esa entrega perpetua, la comunión florece no por presión, sino por el poder de la gracia. Sin embargo, esa bondad no borra la carga de la responsabilidad humana. El alma brinda poder, orientación, fe, pero aguarda entrega, lealtad y tenacidad. El retorno no solo implica un ocaso, sino el sosiego del espíritu que atiende. Muchos han perdido su alma por el exceso de palabras y la escasez de oídos. La resurrección requiere instantes de serenidad, donde el alma deje de argumentar, de planificar, de exigir y se dedique a escuchar. En el versículo de Habacuc 2:20 se lee: y Jehová se encuentra en su templo celestial, y la tierra se desliza delante de él. Este reposo no es ausencia, es una reverencia. Es el instante en que la voz celestial resuena como un susurro que reaviva el espíritu. En ese silencio, el alma comienza a guiar, no con mandatos, sino con orientación. Comienza a delinear costumbres, posturas y elecciones que deben transformarse, no como una carga, sino como una ocasión para ajustar el corazón al plan divino. Romanos 12:2 revela que la metamorfosis se materializa a través del renacimiento del entendimiento. Esta renovación no se produce por impulso emocional, sino por una constante conexión con la verdad. Cuando la verdad reina, el espíritu encuentra su libertad. De donde brota la libertad, brota la transformación, y de donde brota la transformación, brota la restauración total. El retorno no es un instante, es una travesía, y esa travesía es el escenario donde el fuego renace. El vínculo con el Espíritu Santo se robustece con rigor, no como un ritual, sino como una costumbre de amor. El renacido no desea regresar al frío, no abraza lo que antaño abrazaba, no se aventura en los juegos de antaño. El fuego ha resurgido y necesita ser protegido primero. Tesalonicenses 5:19. Advertencia: no dejes que el alma se desvanezca. Esto no es una recomendación, es un aviso. La chispa del espíritu no se apaga de repente. Se desvanece por descuido, distracción o conformismo. Por ende, el regenerado se mantiene vigilante, no por temor, sino por amor, no por deber, sino por gratitud. El retorno también se manifiesta en el fruto, sin exhibiciones asombrosas, sino en metamorfosis palpables. El Espíritu Santo no solo ilumina, sino que también moldea. Gálatas 5:22 pinta esa cosecha. El fruto del Espíritu se manifiesta en amor, alegría, serenidad, paciencia, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Estas características son inimitables. Se originan no por el esfuerzo humano, sino por la existencia del alma en su esencia. Cuando el espíritu se infiltra, el carácter se transforma, el lenguaje se transforma, las prioridades se metamorfosean, y esa metamorfosis es la más clara prueba de que la restauración ha sido efectiva. El espíritu renovado encuentra su dominio, no por posición, sino por vínculo comunitario. El peregrino del espíritu retorna a la palabra poderosa, a la oración efectiva y a la vida con sentido. La existencia divina ya no es un sueño, sino una verdad palpable. El vacío ha sido colmado, la incertidumbre disipada, el altar encendido, el fuego que se había apagado resurge con mayor intensidad. No por logros humanos,
sino por la ternura infinita de un Altísimo que nunca cesa de reparar. Salmo 71, 2021 proclama: Tú, que me has visto experimentar tormentos y tribulaciones, resucitarás mi existencia y me elevarás de los abismos terrenales, incrementando mi majestad y brindándome consuelo. La esencia celestial regresa. Reaparece cuando el alma se entrega. Reaparece cuando la palabra es escuchada. Reaparece cuando la verdad se encuentra en su abrazo. Y al regresar todo se transforma. El espíritu que había perdido su brújula la reencuentra. La serenidad ausente regresa, la pasión apagada resurge, la fe desmoronada se revitaliza. Y en ese regreso, el objetivo se consolida. Debido a que Dios no resucita para brindar consuelo, resucita para enviar. El Espíritu Santo va más allá de ser una compañía, es una fuerza para vivir una existencia que honre a Cristo. Al retornar el Espíritu Santo al corazón de alguien, se inicia una metamorfosis que no es instantánea, pero sí perpetua. Esta metamorfosis no se alimenta de sentimientos ni de instantes únicos, sino de una existencia sostenida por la fe y orientada por la sabiduría espiritual. La renovación no termina en un remordimiento, sino en una nueva forma de vivir. Hebreos 12:12 nos invita a navegar con serenidad la travesía que nos aguarda, centrados en Jesús, el arquitecto y ejecutor de la fe. Esa mirada inmutable es la brújula que guía cuando las emociones bailan al ritmo de las emociones, los sentimientos no acompañan y las pruebas parecen infinitas. Una existencia guiada por el alma se fortifica en la tenacidad, no en la excelencia, sino en la tenacidad. La obediencia a la oración, la búsqueda íntima de Dios y la introspección en su palabra no brota de la obligación religiosa, sino del conocimiento profundo de que sin Él el camino se desvanece. Salmo 119. 105 lo ilustra con nitidez. Tu palabra brilla en mis pies y ilumina mi senda. Esa chispa no resplandece por casualidad. Cada vez que el espíritu se aferra a los pies del Señor, cada vez que se entrega, cada vez que proclama: estoy aquí, enséñame a navegar contigo. El Espíritu Santo se revela cuando la obediencia se traduce en acciones concretas, no en palabras sagradas. Al caminar guiado por el Espíritu, el ser del creyente comienza a sintonizar con el de Cristo. Las cosechas que antaño eran escasas, ahora empiezan a florecer. Lo que antaño provocaba furia, ahora se combate con serenidad. Cuando antes reinaba la impaciencia, ahora reina el autocontrol. Esto no se da por logros humanos, sino por el movimiento del Espíritu en lo más hondo de la existencia. 2 Corintios 3:18 proclama: con poder nos metamorfoseamos de gloria en gloria, tal como el Espíritu del Señor nos transforma. Esta metamorfosis no es un suceso singular. Es el fruto de una conexión cotidiana, de una entrega renovada, de una existencia abierta a ser esculpida por el Espíritu Santo en cada instante. Respirar el Espíritu no implica la ausencia de batallas, sino la conquista de ellas. El adversario buscará arrastrar al alma revitalizada, pero donde el Espíritu vigila, la defensa se encuentra. Dentro de un universo de devoción perpetua, existe un manto de protección. La fuerza reside en la esencia de la verdad. El Espíritu Santo no solo alivia, sino que también enseña, no solo orienta, sino que también robustece. Y al encontrar un corazón inquebrantable, lo eleva, lo nutre, lo envuelve, lo metamorfosea. Romanos 8:14 sintetiza con exactitud esta nueva realidad. Todos aquellos que se guían por el Espíritu de Dios son descendientes de Dios. Ser guiado no es únicamente una fortuna, es un emblema de pertenencia. En esa brújula cotidiana, el Espíritu se despliega con ardor, misión y poder. Camina bajo la brújula de aquel que nunca abandona a aquellos que lo siguen hasta el último aliento. El Espíritu Santo no se queda callado por indiferencia,
sino porque su presencia es demasiado celestial para albergarse en un alma fracturada. Él no abandona por fragilidad, sino por su devoción a su esencia misma. Su molestia no indica desamparo, sino un susurro profundo a la esencia perdida. Lo que lo enciende no son las emociones ni los rituales, ni las intenciones, sino la auténtica chispa de un corazón que arde por agradar a Dios, incluso cuando nadie lo observa. Cuando el alma se entristece, no solo transforma lo interno, sino que también transforma lo invisible que nos rodea. Se clausuran puertas, se congelan vínculos, se frena el avance del propósito. Por ende, en lugar de aguardar al veredicto, debemos aguardar al silencio. Más que preocuparnos por los hombres, debemos alarmarnos cuando su rumbo se desvanece. El verdadero riesgo no radica en caer, sino en aprender a vivir sin su llama. Sin embargo, si hoy puedes oír estas palabras y aún experimentas una reacción en tu alma, es porque aún estás a tiempo de no retroceder, sino de evolucionar hacia una realidad más íntima de conexión. Lo que el Espíritu desea darte es infinitamente más sublime que lo que perdió.